Buenas tardes, estamos en entrevista con el licenciado Martín Nieves para la revista del Observatorio Uruguayo de DITEC, junto a Marta Jiménez Torres también. Y estamos acá con el licenciado Martín Nieves, el nuevo director, o no tan nuevo ya, de la Secretaría de Discapacidad de la Intendencia de Montevideo. ¿Qué tal, Martín? Sí, muchas gracias por el espacio. 7 meses son muy intensos, así que te diría que es toda una vida que ya estamos acá. Pero nada, asumiendo nuevas responsabilidades, con viejas peleas y viejas ideales, tratando de llevarlos adelante. Desde otro rol, desde otra función, pero bueno, intentando hacer lo que siempre promovimos que es necesario hacer. Bien. Cuando asumiste el cargo, ya tenías idea de lo que ibas a hacer, querías hacer algún cambio en la secretaría, tenías algo en vista ya, de qué podías. Lo primero fue la enorme responsabilidad que se me asignó, que es estar en uno de estos espacios de conducción de la política pública, elemento que fue sumamente imprevisto para mí, por lo tanto me agarró de sorpresa. Ajá, Pero bueno, entiendo de que hubieron organizaciones sociales que promovieron esto y por lo tanto no podía deslindarme de la responsabilidad. Lo que sí es real que parte de los pedidos al asumir este rol fue que mis viejas actividades las pudiera mantener, y nada, y estamos intentando articular entre las organizaciones sociales y la promoción de los derechos de las personas con discapacidad como actor social. Y nada, y ahora la promoción, planificación y articulación de propuestas de política pública vinculadas con la discapacidad. bien. Nosotros también te queríamos preguntar eh, sobre este nuevo que salió, la decisión del servicio público gratuito a personas con discapacidad, que salió para todo el país. ¿Te Estamos conoces? ¿Cómo se va a hablando manejar? del transporte. ¿Cómo? ¿Cómo se va a manejar la intendencia? Sí, ¿Cómo se va a justamente manejar estamos la hablando del intendencia transporte. con el transporte? Sí, Intendencia va a seguir con el mismo plan que tenía hasta ahora o va a haber cambios. Nosotros por lo pronto veníamos avanzando en la articulación metropolitana, ¿sí? Ni bien asumimos, empezamos a trabajar para que el sistema de transporte metropolitano fuera gratuito en ambos sentidos. Eso implicaba que los departamentos de Canelones y San José habilitaran el boleto gratuito por un tramo, como se habilita en estos departamentos, y nosotros para todo el departamento de Montevideo. Y en esa articulación tenemos presente, porque así nos pidieron muchas organizaciones de usuarios y usuarias del área, por ejemplo, de salud mental, que Ujú. tienen sus espacios de rehabilitación a nivel periférico. Bueno, sabemos que se estaban favoreciendo por esos cambios. Esto a nivel nacional a nosotros nos impacta, yo diría que muy, muy poco, en la medida de que tendremos que cambiar los procesos administrativos, pero ya veníamos haciéndolo para todo Montevideo. Me parece que lo que va a impactar va a ser en la capacidad de los compañeros y compañeras que necesitan viajar del interior, Ujú. en poder participar de todos los servicios que brinda Montevideo. Y te diría que los usuarios del sistema de público de Montevideo y el sistema gratuito se beneficiarían. No lo hemos analizado en profundidad en todo lo que tiene que ver con la reconstrucción de lazos familiares, paseos, ocio, hacia los otros departamentos, ¿no? Pienso que por ahí van a afectar. Con relación a la reglamentación, entendemos que está la institución o el Ministerio de Salud Pública detrás de esa acreditación. Nosotros por ahora venimos dando el servicio tal cual lo tenemos implementado en la Intendencia hasta que no salgan las resoluciones al respecto. Porque tienen que adquirir un carnet para poder acceder al servicio, ¿verdad? Eso es con el Ministerio de Salud Pública.
Claro, nosotros lo que tenemos acá es la tarjeta de gestión social. La tarjeta de gestión social se da con carga de boletos, tanto sea a adultos mayores, a personas mayores, como a personas con discapacidad, y también a usuarios que estén en procesos de rehabilitación. Estamos abarcando acá, por ejemplo, personas que estén en procesos de rehabilitación por problemas de adicciones, personas que estén en un tratamiento de rehabilitación por lesiones, accidentes, u otros procesos de rehabilitación, o siendo crónicos. Por ejemplo, los compañeros y las compañeras con HIV en tratamiento también tienen derecho a la tarjeta de gestión social. En ese sentido, nosotros tenemos un servicio médico acá en el anexo de la División de Políticas Sociales, donde contamos con un equipo de médicos, y es en el momento, a partir de la planificación de la hora y el día para venir a hacer el trámite, que resuelven esa necesidad. Pensamos que con salud pública en el medio, este pedido o esta habilitación que hacemos de los servicios de salud nosotros de acá, las tendremos que delegar al propio Ministerio de Salud Pública. Claro, aparte de esto viene acompañado también a una decisión a nivel nacional de adaptar también que los ómnibus sean más accesibles para todos, ¿no? Facilitar a todas estas personas luego, ya que van a poder viajar de manera gratuita, tener un lugar y también poder acceder a los ómnibus, ¿no? Que tengan rampas, que tengan la tecnología como para poder acceder sin problemas. La Intendencia de Montevideo, sí. Ese es todo un tema, ¿no? No sabemos cómo el Ministerio de Transporte y Obras Públicas está pensando esta implementación. Claro. Nosotros decirte que en Montevideo, por ejemplo, de los 1.600 y poquito líneas de ómnibus que tenemos, el 54% son ómnibus con accesibilidad, con una resolución del 2019 que toda renovación de flota tiene que ir hacia un ómnibus accesible de piso bajo. Entonces pensamos que con una frecuencia de un 10 de un 5 a un 10% de renovación de la flota por año, en muy poquito tiempo podríamos llegar al 100% de cobertura. Sabemos que hay algunas empresas que han empezado a incursionar en la importación y adquisición de ómnibus suburbanos con niveles de accesibilidad, pero no sabemos cómo se está manejando el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para las otras empresas de los diferentes departamentos, ¿no? Claro. Sí, si bien este número que vos decís, 54%, capaz que parece poco, yo creo que es un número bastante alto, ¿no? Para lo que era antes, que había muy pocos ómnibus, ¿no? A mí realmente me sorprende que haya ya casi la mitad de la flota de Montevideo tenga accesibilidad, ¿no? Sí, la otra vez en este análisis recordábamos la famosa línea A y línea B, Sí. que se instaló en su momento de ómnibus accesibles para personas con discapacidad, y cómo ahora se ha logrado por la adquisición, por las resoluciones de municipales, por los pedidos de las organizaciones sociales, empezar en un trabajo de logística, donde estamos analizando de esta flota las características, la articulación de esta flota con los refugios, ¿no? Con las paradas de ómnibus, Claro. porque eso también determina el nivel de accesibilidad o no, y eso sumado a la demanda, porque no en todas las zonas y en todos los recorridos asciende la misma cantidad de usuarios del transporte con necesidad de inclusión. De todas maneras, nosotros, por ejemplo, volviendo a lo que era la línea A y B, también estamos como muy atentos a qué pasa con esos recorridos en esas instituciones que sí o sí necesitan una frecuencia más periódica de líneas accesibles. Con eso estoy pensando, por ejemplo, en Casa Gardel y ese ómnibus 142 y esa línea 112, pero bueno, en eso estamos pensando en la logística, cómo llegar con los servicios que disponemos ahora, cómo prever las nuevas incorporaciones, y en alguna medida también todo lo que tiene que ver con el mantenimiento, ¿no? Nosotros tenemos
un 25% de esa flota, que tiene este sistema de elevador, que bueno, que tiene sus dificultades y tiene sus Sí, complicaciones a la hora de implementar, que va desde la necesidad de ser asistido manualmente por el chofer. En el caso de los ómnibus con chofer cobrador, ahí hay otra dificultad, que es la de la recaudación, y ni que hablar de la colaboración de la población para atender y entender los tiempos a la hora del ascenso y descenso, porque bueno, es un sistema que tiene sus demoras y tiene sus complicaciones, ni que hablar del mantenimiento, que eso también estuvimos conversando, ni bien sí, asumimos con las empresas cómo es el nivel de mantenimiento y reposición de esas unidades, porque estamos hablando de un 50%, estamos hablando de más de 800 ómnibus, pero cuando falla uno y esa persona se queda sin subir, es una complicación para todos, ¿no? ¿Y hay algún tipo de datos de cuántas personas acceden a este servicio? Ustedes tienen, por ejemplo, no sé, por día, cuántas veces se activa, por ejemplo, la plataforma, o bueno, una persona que va en silla de ruedas, que necesita acceder a estos ómnibus, ¿tienen algún tipo de dato estadístico por día o por mes de cuántos están utilizando estos ómnibus? En esos estudios estamos analizando parte de la información. Nosotros podemos saber el uso de la tarjeta de gestión social. Tenemos, por ejemplo, del 2019, el último análisis que manejamos, habla de más de 16.000 personas usando ese servicio de la tarjeta de gestión social. Tenemos los puntos de ascenso, por ejemplo, pensando en personas mayores, cuáles son los lugares de mayor punto de ascenso. Podemos llegar a analizar el nivel de calidad por los tiempos y el uso de la tarjeta de gestión social. Hay algunas dificultades para poder discriminar, por ejemplo, el uso del elevador. Ahí es difícil, porque eso, el sistema de control y seguimiento no analiza las aperturas y los cierres de las puertas, ni el uso del elevador, eso es difícil, y dentro de la tarjeta de gestión social es muy difícil diferenciar, en esto del respeto de la información y los datos, es muy difícil diferenciar por tipo de discapacidad y por lo tanto, bueno, a saber cuál de los compañeros que asciende tiene dificultades motrices y por eso se usa la rampa. También estamos apelando mucho, estamos saliendo a las recorridas a nivel de descentralización, y son las propias organizaciones sociales que nos van dando el pulso de qué líneas van funcionando con mejor desempeño o con menor desempeño, ¿no? Ahí tenemos ejemplos, no sé, estuvimos la otra vez por el municipio donde nos planteaban los propios concejales vecinales y las organizaciones sociales, que, bueno, que el 370 era un ómnibus que venía mejorando la performance. Y ahí también fuimos a estudiar si había alguna variable o había algún elemento que diera cuenta de esa buena práctica, porque es lo que queremos promover, ¿no? Venimos pensando en un plan de movilidad y discapacidad, eso va a estar integrado por varias etapas. La primera tiene que ver con esta, con la del diagnóstico, por eso podemos dar cuenta de algunos elementos que tienen que ver con las frecuencias, el uso y las características. Hay una segunda etapa de formación, ahí vamos a juntarnos mucho con las organizaciones sociales y con los propios trabajadores y las empresas del transporte para volver a hacer una capacitación numerosa. Y después tenemos... A los choferes. Sí, guardas, choferes, inspectores. Y nada, después tenemos algunas ideas vinculadas con intervenciones en la vía pública, en los transportes, también para generar un reencuentro a nivel de la población, porque nada, recordando que en tiempos de pandemia lo que fue el uso de los medios de transporte se generaron algunas dificultades, principalmente con algunos colectivos, con el uso del tapaboca, con las restricciones, y bueno, estamos intentando volver a encontrarnos y volver a promover prácticas amigables en el uso del transporte público, y después, no lo queremos anunciar ahora, pero capaz que dentro de 2 meses podemos anunciar algún servicio más que estamos articulando para mejorar la calidad de la vida independiente y el uso del transporte público. Bien,
aparte es importante ahí como también formar a tres actores, ¿no? La población en general que usa el servicio y que tiene que tener paciencia, como decías vos, porque a veces que las rampas pueden tardar quizás, no sé, 10 minutos, 15 minutos, quizás tarden en hacer todo el proceso, como para que la gente tenga paciencia y sepa que todos tienen derecho a usar ese servicio. Y bueno, si vive una persona con discapacidad en silla de ruedas, es importante que los demás que están usando el ómnibus eh, tengan esa paciencia para que todos puedan viajar, ¿no? Como para informar a la gente de eso, ¿no? Que va a empezar a usar más. También, bueno, como decías vos, también a los choferes, como que tiene que todo un conjunto de personas estar informadas de todo esto también. También se me ocurría lo de la gestión de movilidad de la Intendencia, ¿no? Que también quizás los tiempos del ómnibus difieren un poquito, si tiene que usar la Rambla, ¿no? La Rambla, ay, perdón, la, ram, Rampa. la rampa. También ahí también los tiempos difieren, porque a veces capaz que entras a la aplicación y te dice que el ómnibus viene en tal hora, y bueno, si están cada vez los ómnibus teniendo este servicio, capaz que cambian un poquito los tiempos. Igual no es Eso algo que... sería Sí, parte, Sí, perdón, sí, Marta. eso sería parte de la sensibilidad, ¿no? Claro, Que hay que hacer a la población. Lo mismo pasa cuando el derecho a asiento de las personas con discapacidad, claro. que muchas veces, es decir, los choferes dicen, a mí no me compete, se le pide el asiento y te dicen, a mí no me compete. Entonces, es decir, y los asientos para personas con discapacidad están ocupados por personas que no tienen discapacidad. Entonces, como que todavía a la población le falta como una campaña de sensibilización. sí, Desde otro punto de vista. como decís, Marta, es todo un trabajo sistémico, ¿no? De conjunto. Me parece que el primer elemento a valorar o rescatar es que una unidad del transporte evita muchas unidades individuales, como son los autos, y por lo tanto ya estamos generando un bien hacia el medio ambiente y un bien hacia la propia población en esto de la no contaminación ni el uso de combustibles fósiles, ¿no? Ese es el primer elemento que a veces nos olvidamos, Claro, Sí, que un esfuerzo en viajar varias personas en una misma unidad y por lo tanto acordar en los tiempos de cada uno, nos favorece a todos. El segundo elemento tiene que ver con esto de la mirada sobre la diversidad. Uno está acostumbrado a tener un ritmo, a tener una velocidad, a tener una forma de hacer las cosas, que bueno, que en la medida que tenemos que compartir un recurso, nos tenemos que tolerar y ajustar entre todos. El tercer elemento es un componente económico. Nosotros no podemos pretender que un usuario que va a demorar unos minutos más y por lo tanto tenemos que ser tolerantes con él o con ella, le estamos ahorrando unos 900 pesos de viaje en un taxi y por lo tanto le estamos haciendo viable esa posibilidad de desplazarse por todo Montevideo. Y ni que hablar de lo que tiene que ver con el conocimiento y la concientización entre todos, ¿no? Si nosotros sabemos que el ómnibus tiene diferentes características, tiene diferentes potencialidades y tiene diferentes posibilidades. No es lo mismo un ómnibus que no nos paró que tenía la rampa rota, un ómnibus que no nos paró que tenía el piso bajo, un ómnibus que no nos paró que estaba lleno porque tenía un aforo y por lo tanto no podía superar ese aforo, y a la vez ese usuario que, bueno, que pretende llegar en tiempo y forma a su lugar y no de manera aleatoria llegar un ómnibus sí, un ómnibus no, ¿no? En esto del 50% de posibilidades de llegar en tiempo y forma como pretende. Entonces, son muchas variables. A mí me parece que esto de la ciudadanía, esto de las ciudades accesibles, que es otro de los elementos que estamos trabajando, va de la mano de, bueno, encontrarnos nuevamente en espacios públicos y comunes, promoviendo el buen uso de los servicios, pero también de manera amigable el encuentro con todos y todas, ¿no? Que ese es un elemento que la virtualidad nos privó
y ahora hay que volverlo a ensayar, el vínculo con el otro, la cercanía, el intercambio, las virtudes y las diferencias puestas en común en un espacio único, que a veces la virtualidad, el teletrabajo, lo que tiene que ver con la conexión virtual y remota, nos va quitando como esa memoria o ese registro corporal o ese registro en la memoria del vínculo con el otro, ¿no? Ni que hablar, para cerrar esta parte, lo que es la invisibilidad de los colectivos en la medida que han circulado o no han podido circular por espacios comunes y por lo tanto volvemos a sentir o volvemos a pensar que son pocos, pero recordemos que son más de 9 estadios centenarios llenos de compañeros y compañeras que se quieren trasladar por todo Montevideo, ¿no? Claro, aparte, como decía Marta, a veces no hace falta tampoco usar la rampa, capaz que en caso de una persona que va con un bastón o una persona que, bueno, Uruguay tiene una de las poblaciones más envejecidas de América Latina. Hay personas que tienen cierta edad que ya por su edad les cuesta subir un ómnibus. Entonces también tiene que haber empatía y sensibilidad de la población, como nos decía Marta. No solamente por discapacidad, sino por otros factores también. Yo, Martín, te quería volver a retrotraer de lo que estábamos hablando hoy, del convenio que ustedes están articulando con respecto al pase libre, vamos a decir, entre comillas, de la tarjeta entre Montevideo, San José y Canelones. Esto, es decir, es de las cosas que ustedes irán a anunciar en un par de meses, o o todavía faltaría más tiempo para poderlo concretar. No, a ver, hay elementos a anunciar que tienen que ver con incremento de las posibilidades o de los servicios. Esto es un elemento básico, central, que ya desde el comienzo se está trabajando, ya está habilitado. Lo que falta aceitar son los procedimientos. Hay algunas áreas de las intendencias que lo tienen presente, otras áreas que tenemos que ayudar en alguna medida a que lo puedan resolver, pero es un elemento que ya está implementado, ¿no? Ya tiene que ver con la cédula, con el registro, y cómo se compatibiliza una tarjeta para todo Montevideo con una tarjeta parcial para determinados tramos de Canelones y San José. Pero ya está habilitado y ya se debería poder utilizar desde hace un montón de tiempo. Sí, porque eso ha sido una de las las preguntas que nos hacen a nosotros, es decir, como asociación, cuándo se va a implementar, cómo se va a implementar, es decir, bueno, yo te he tenido que molestar a vos, que molestar a Federico y eso, porque es decir, eran ya demasiadas consultas que teníamos como asociación. Sí, es un trámite administrativo que se considera la cédula y se considera el número de la cédula con una variante. Ahí operativamente quedan asignadas estas dos tarjetas y bueno, el usuario en todo caso tiene que usar una tarjeta con dos tarjetas con un mismo componente de pase libre, pero ya debería estar siendo un beneficio que los usuarios del transporte y en particular las personas con discapacidad tendrían que poder hacer usufructo del mismo, ¿no? Así que cualquier cosa a las órdenes por alguna gestión que en determinado lugar no se haya terminado de completar, pero ya está implementado. Bárbaro. Es una buena noticia, porque decir, tenemos gente, ya te dije, tenemos compañeros que viven en Canelones, y bueno, a veces hasta para venir a Montevideo a atenderse, es decir, no han logrado ponerse al día con eso. Cambiando de tema, cerrando esto, es decir, te queríamos preguntar, porque la intendencia para dar los pases libres, es decir, se maneja con un baremo. Estamos hablando del baremo único. Ustedes fueron convocados, es decir,
puede haber alguna modificación con respecto al tratamiento que da la intendencia justamente para gestionar, ¿no? estos pases libres, ¿no? Sí, nosotros venimos conversando desde el comienzo con la directora de los servicios de orientación social que tenemos en la Intendencia, que es el área que recibe a la población y es el área que da los pases libres, y estamos de acuerdo y coincidimos desde el comienzo que estamos con la intención de ir ampliando los beneficios, pero bueno, en la medida de que se fueron surgiendo estos nuevos procedimientos o estos nuevos decretos, iremos acompañándolos, pero no para retroceder en derechos, sino para aumentar los beneficios de una población que el tema de la movilidad es vital, ¿no? Entonces, nada, sería cuestión de tener algún encuentro con Matilde López, que es la directora del área, con la cual venimos articulando muy bien, y ella en alguna medida acompaña esta propuesta que estamos teniendo de ir mejorando e ir ampliando estos servicios de movilidad gratuita para las personas con discapacidad. Sí, lo decíamos porque, es decir, en Uruguay se manejan varios baremos. Y bueno, de estos 6 baremos, de estos 6 baremos que tenemos a nivel nacional, nosotros estamos esperando que cierren estos procesos de análisis, de consulta, a nivel del Ministerio de Salud Pública y del BPS, pero bueno, estamos esperando. No estoy haciéndole el seguimiento a esa comisión. No sé, no sabría qué decirte en qué punto está. Pero bueno, lo que tengo entendido en su momento, cuando se hablaba del baremo único, era un mismo criterio de evaluación, un diferencial en función del instituto o el ministerio que vaya a dar la prestación, pero nosotros vamos a seguir con el mismo criterio de ampliar derechos y cobertura a la población beneficiaria del pase libre, ¿no? Sí, sí. Me consta que la Intendencia ha sido siempre esa la iniciativa de la Intendencia, así que no, ay, no me diga que se nos fue Paolo, así que nada, quería saber porque el baremo que maneja la Intendencia es realmente amplio, cubre a la población que realmente lo necesita. Si les parece, en esto de los derechos, ¿no?, que en alguna medida tienen que ser universales, integrales y progresivos, ¿no?, como todo derecho humano. Exacto. Capaz que hacer una breve síntesis de 2 proyectos que se vienen implementando. Uno tiene que ver con un proyecto de ciudades accesibles, que uno de los componentes es un relevamiento. Eso implicó que la Intendencia definiera y tomara la postura de duplicar el ingreso de trabajadores en estas actividades temporales del 4% al 8%. Eso marca una diferencia a la hora de promover derechos y a la hora de pensar en el derecho al trabajo y en el derecho al ingreso, ¿no?, que era algo de lo que nos preguntaban al principio. Bueno, una de las líneas tiene que ver con el trabajo, y una de las acciones tuvo que ver con esto, de poder haber podido ingresar a unos 363 trabajadores con discapacidad para realizar parte de estos proyectos. Un elemento que pensamos que a nivel internacional no lo estamos encontrando y no lo estamos registrando, así que estamos pensando que es una postura relativamente única o singular en esto del derecho al ingreso al trabajo de las personas con discapacidad. Y otro de los proyectos que estamos pensando, que también es un debe y que pensamos que tenemos que contribuir en ese sentido, es la construcción de un memorial de la reivindicación de los derechos de las personas con discapacidad. Y bueno, estamos lanzando los primeros ejercicios de intercambio, de entrevista, de trabajadores que ingresaron con discapacidad a organizaciones sociales, representantes de los colectivos de personas con discapacidad, para ir generando insumos que lleguen en su momento a lo que nosotros pensamos que va a ser un memorial
a partir del cual van a confluir diferentes posturas, diferentes aspectos, pero en definitiva el derecho de las organizaciones de personas con discapacidad a reivindicar el cumplimiento pleno de todo lo que tiene que ver con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esos dos elementos me parece que pueden ser interesantes en su tiempo y cuando ustedes los dispongan para desarrollarlo. Bien. Sí, nos quedan varias consultas, así que muy pronto haremos otra entrevista, porque es decir, es muy interesante, es decir, cómo se está trabajando en Montevideo, y dado que como tú cuentas, estamos en unas actividades que han sido pioneras para América del Sur y eso, así que nos encanta, y bueno, y hemos también para la próxima quizás hablemos un poco más de la parte de recreación, del turismo para las personas con discapacidad. ¿Te parece, Paolo? Sí, me Porque parece. yo veo que Martín ya me dice que sí, así que Dejamos temas pronto queda para la que nos próxima. quedan temas, Martín, nos quedan temas, porque es decir, la revista la verdad que es online y ha sido, bueno, salió 2013, pero nosotros ahora con Paolo empezamos a trabajarla más a partir de estos últimos años, 2018, y nos siguen preguntando, y tiene una trascendencia, por suerte, que como asociación que estamos a nivel internacional, llega a muchas partes y nos consultan, y bueno, por eso te transmitimos, y nos quedan pendiente una próxima reunión, virtual o presencial, ya veremos, pero te agradecemos todo este espacio, tu tiempo, y bueno, a las órdenes, nosotros también para ustedes en lo que sea necesario. Nada, agradecerles, como siempre es un gusto seguirme encontrando con ustedes, en este caso desde este lugar temporal y transitorio, pero bueno, siempre intentando promover el avance de los derechos y la reivindicación para el avance de los derechos, así que en ese lugar siempre nos vamos a encontrar. Muchas gracias. Gracias a ti, Martín. Muchas gracias, Martín. Arriba. Muchas gracias. Hasta la próxima.